Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Felicidad que me pueda llenar. Y es que sin ti no tengo nada. Tú eres camino, vida y verdad. Vivir sin ti es no tener vida, porque sin ti no sana mi herida. Que sin ti me La bendición de nuestro Dios con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a este su espacio de estudio bíblico, su programa Biblia Abierta, el programa de estudios bíblicos para la honra y la gloria de nuestro Dios y la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. Desde la ciudad de la Entrada Copán para Honduras y el mundo a través de redes sociales, a la altura de TV Estrella, Canal 25 vía cable, y a la altura de la cuenta en Facebook como Biblia Abierta Hermano Jonathan Mejía, y de igual manera en la cuenta en YouTube como Biblia Abierta Hermano Jonathan Mejía. Esto con la facilidad que podamos tener para acceder a nuestro programa de estudios bíblicos presentados en los días jueves y los días viernes. Un placer volverle a tener, a que nos tenga en sintonía, como también un placer y gracias a nuestro inmenso auditorio por recibirnos en la intimidad de sus hogares vía televisión, como también a usted que dispone de su dispositivo para poder también recibir la transmisión. Este es su servidor y amigo Jonathan Mejía, quien le saluda en Cristo Jesús. Y ahora nos vamos a nuestra serie de estudio, mas antes hemos de ponernos en contacto con nuestro Dios para que sea Él quien nos provea la oportunidad de tener una exégesis o un estudio que pueda llenar nuestras expectativas en Cristo Jesús. Y así seguro que cada uno de los que ahora están en sintonía de este programa están con su Biblia en mano, con su libreta de apuntes, con su bolígrafo y sobre todo con su mente y su corazón para poder atesorar el precioso mensaje de nuestro Dios. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios y decimos: bendito Dios, Padre Santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, tu Santo Hijo, venimos delante de tu presencia, oh Dios, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por tus bendiciones, por la oportunidad que tenemos para que tu palabra pueda ser explicada e interpretada, expresada desde esta emisión de programa de estudios bíblicos, como también, oh Dios, por cada uno de los que ahora son parte en la sintonía del mismo, a través de redes sociales o a través de la televisión. Rogamos, oh Dios, que cada uno de los participantes puedan tener un momento bastante oportuno, bastante particular, único para poder recibir la enseñanza de tu palabra, que abona mucho a nuestros corazones y nos hace crecer en madurez y nos acerca, oh Dios, cada vez más a la obediencia, esperando el regreso de tu Hijo amado. Gracias, Padre, rogamos por aquellas familias y aquellas personas que están pasando momentos difíciles, situaciones difíciles, por aquellas familiares
que están en sintonía de este programa, pero que tienen ahí junto con ellos a alguien necesitando y clamando por una respuesta hacia ti. Rogamos que seas tú visitando estas familias, visitando estas personas, y que les puedas dar el ánimo pronto y la respuesta necesaria conforme a tu voluntad. En Jesucristo nuestro Salvador te oramos por ello y rogamos que nos permitas un espacio bastante único para el estudio de la Biblia. En Jesucristo nuestro Salvador te oramos y damos las gracias. Amén. Maravilloso el momento en el que nos podemos acercar a través de la oración. Dios bendiga ahí donde se encuentra, porque ahora mismo nos dedicamos al estudio de la palabra de nuestro Dios a través de este su programa Biblia Abierta, donde hoy por hoy presentamos el título de nuestro tema. Hoy en compañía de nuestro hermano David Murcia, quien está en el control de máster principal en TV Estrella Canal 25 y nos ayuda a hacer posible este programa. Y nos familiarizamos con la parte de nuestro tema, proyectada por nuestro hermano ahora en la parte inferior de nuestra pantalla, para que usted y yo nos familiaricemos con el título de nuestro tema, que será bajo la titularidad de Dios se describe. Hoy hablaremos de esto. Dios se describe a sí mismo, Dios se da a entender a sí mismo, se explica a sí mismo, pero ahora de una forma verbal. Y lo vamos a conocer. Sé que no ignoramos, no desconocemos cómo es nuestro Dios, qué saber de nuestro Dios, cómo describirlo, cómo lo han presentado los hombres y mujeres de mucho servicio a Él, sus instrumentos útiles en el pasado, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Todos ellos lo han descrito de una manera maravillosa, poderosa, eterna, fuerte. Todo esto es nuestro Dios. Pero hay un momento bastante particular, como muchos otros que podemos encontrar a lo largo de las Escrituras, y es cuando Dios a sí mismo se da a conocer, Dios a sí mismo se presenta, Dios a sí mismo se dice quién es Él, de qué en realidad, qué lo compone, qué está hecho. Si bien es cierto, lo hemos encontrado donde a lo mejor no describe exactamente su nombre, o no da a conocer su nombre a los hombres, más que sus atributos divinos, sus cualidades divinas, sus formas en que podemos llamarle, en que es nuestro Dios y que lo encierra como Dios. Tal es el caso, uno de los casos donde me atrevo a decir que no hubo nadie más atrevido o más osado, como el caso de Moisés, cuando se acercó y le dijo: yo llego a los israelitas y les digo que el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si me preguntaran, dijo Moisés, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y conocemos muy bien esa parte. Y sabe, Dios, en vez de contestarle con un nombre propio, con un nombre exclusivo, lo que hace es decirle: yo soy el que soy. Y les dirá: yo soy, me envió a vosotros. Pero en esta otra parte que vamos a anotar en esta tarde, cuando hablamos de Dios se describe, hablaremos en realidad de lo que Dios es para con la humanidad, de lo que Dios es para con su creación, la humanidad. Y en realidad, cuando Dios se describe a sí mismo, lo que hemos de aprovechar es la oportunidad de lo que Dios es para con nosotros. No se encierra en todo lo que expresemos ahora o encontremos, no se encierra todo lo que Dios es, todo lo que a Él lo compone, o toda la esencia. Pero sí vamos a poder notar cómo en realidad para con el hombre o para con nosotros la humanidad, Dios tiene planes tan específicos para que le conozcamos, para que sepamos de Él. Y esto es lo relevante, esto es lo importante. Así se le presentó a Moisés, mucho después de le aparecido en la zarza ardiendo, mucho después que se le apareció ahí cuando cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Mucho después le aparece a Moisés cuando le entrega, cuando se llega a Moisés la segunda vez con las tablas de piedra. Las primeras, recordemos, las ha quebrado, ¿verdad? Debido a la provocación que le ha hecho sentir los hijos de Israel al encontrarlos adorando el becerro de oro. Quiebra las primeras dos tablas, pero ahora con esta segunda se presenta y Dios aparece diciéndole algo. Y este algo
es donde Dios se describe a sí mismo, donde Dios se le da a entender a Moisés a sí mismo, y con estas palabras se queda Moisés, y luego Moisés las vuelve a utilizar, y luego muchos otros hombres en su servicio le vuelven a utilizar como profetas, como sacerdotes, como mediadores, en el caso de Moisés y en el caso de Jesús, como hombres y mujeres que surgieron en el servicio a Dios. Y usted y yo también le conocemos así. Pero la importancia de conocer que Dios se describe a sí mismo será, como dije hace un momento, será para que podamos aprovechar, podamos aprender a tomar la oportunidad que Dios nos está dando y saber que contamos con un Dios verdadero, con un Dios de amor, con un Dios poderoso, cuando ahora le conozcamos en esta descripción. Revise conmigo, vayamos a la Biblia. Es la parte más interesante de que las Escrituras nos puedan ayudar a consultar o a guiar sobre este y otros temas. Y quiero que nos vayamos al libro de Éxodo. Cuando vamos a la altura del libro de Éxodo, que es específicamente el libro que narra esa salida o esa salida, ¿verdad? O esa emigración, o de esa forma masiva que Dios hace sacar en libertad a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, y lo lleva así a través, en dirección del Mar Rojo, a través por el desierto, para hacerlo llegar a la tierra prometida, Canaán. En este momento, cuando están del otro lado del Mar Rojo, cuando ya está el pueblo libre de la esclavitud, no tiene más obstáculo o más que transitar que el desierto, y seguro que si se conduce bajo la poderosa mano de Dios, en tranquilidad, sin murmuraciones, podría lograrlo en un tiempo bastante corto, ¿verdad? Pero cuando están en este momento, Dios les necesita como país, como nación, como pueblo suyo, como pueblo único, exclusivo. Dios no tiene más tratos ni más planes de hacer un pueblo para esos momentos. No tiene más idea, porque no cabe en la mente de Dios para ese momento un pacto con todas las naciones. Para ese momento es un pacto exclusivo con Israel, un pueblo único como es Israel. Nadie más va a formar parte más que los israelitas, pues es a ellos a quienes les está dando una constitución, o conocido para nosotros como una ley, la ley mosaica o la ley judía, la ley de los 10 mandamientos, y le expresa en esta ley todo lo que Dios, la forma en que se va a regir su pueblo. Ahora bien, en este momento, justamente en este momento en el que Moisés va a recibir por segunda vez este dictamen o esta escritura en las tablas de piedra, ¿verdad? Del dedo de Dios, de la mano de Dios, es cuando Dios se pasea o se acerca o ronda ante la presencia de Moisés y le dice lo que vamos a leer en Éxodo. Revise conmigo. Éxodo en el capítulo 34, Éxodo capítulo 34, del verso 6 al verso 7. Éxodo capítulo 34, Éxodo, segundo libro de las Escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 34, en el verso 6 al verso 7. Considerándole que tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo, y a su letra dice: y pasando Jehová, escuche esto, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Si notamos aquí, estamos hablando de cuando Moisés está esperando que se renueve el pacto y que Dios escriba por segunda vez lo que había escrito en las primeras tablas. Pero la parte más interesante aquí es la siguiente. Notemos. Dice:
se paseaba o paseándose Dios, según el verso 6, dice paseándose Jehová por delante de él, le dijo y note, Jehová, Jehová, fuerte le dice. Número 1, fuerte. Note, número 2, misericordioso. Número 3, piadoso. Número 4, tardo para la ira. Número 5, grande en misericordia y verdad. Y luego, juntando esto, relacionando, le dice que guarda misericordia a millares, es decir, a miles, ¿verdad? A grupos de miles, que perdona la iniquidad, es decir, el pecado o la perversidad o maldad, la rebelión, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado o al pecador o al malo, que visita, es decir, que tiene cuidado, o que se da cuenta, o que ha sido testigo, o que está presente en la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es, este es Dios describiéndose a sí mismo. Recuerde que ha sido una conversación entre Dios y Moisés desde el versículo 1 del capítulo 34. Si usted lo puede revisar conmigo cuando dice, y Jehová dijo a Moisés, y comienza. Luego en el verso 2 dice, también le dijo, prepárate pues para mañana. Luego en el verso 4 le dice, Moisés alisó las 2 tablas de piedra. En el verso 5 dice, Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y en el verso 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, es decir, por delante de Moisés, le dijo Dios a Moisés, yo soy Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Moisés no ignora quién es nuestro Dios y quién era su Dios en ese momento. Y sé que los israelitas, con todo lo que han vivido y con todo lo que han experimentado, tampoco ignoraban tal asunto. No desconocían esto de Dios. Pero hay algo maravilloso. Ya no es Moisés diciendo quién es su Dios. Ya no es ninguno de los mortales, sino Dios a sí mismo diciéndole a Moisés, diciéndole que Él es Dios fuerte, que Él es Dios misericordioso, es decir, que ve la necesidad, la suple, la atiende. Dios piadoso, es decir, un Dios compasivo, un Dios que se coloca en el lugar del otro. Luego también dice, es tarde para airarse, tardo en la ira. Traducido es decir, le cuesta enojarse, difícilmente se enoja con facilidad. Y si notemos, ha tenido que pasar muchos años. En cuanto a tiempo, nosotros que sabemos medirlo, nótese, y que nos preocupa mucho cuando avanza, pero en realidad sí es tardo en la ira. Dios ha tenido que soportar y mantener su palabra, su firmeza, su fidelidad, a pesar de que los mortales o de que su creación le sale bastante difícil. Murmura por todo, reacciona negativamente por todo, le contradice, le genera caos, se provocan en duda, no quieren reconocerle directamente o totalmente como Dios, y aún así no responde Dios de la manera en como nosotros solemos responder cuando alguien se nos pone en nuestra contra, o cuando alguien no reconoce lo que somos o lo que estamos haciendo. Y nuestro Dios no le afecta esto. Notemos, le cuesta reaccionar por aquello, por lo malo o por lo negativo que nos estamos portando. Soy tardo para la ira, le dice.
Y yo sé que conocemos muy bien esto. Está por demás decirlo ahora, que significa me cuesta enojarme. No le vamos a provocar al enojo o a la ira con facilidad. No, solo para que tomemos un ejemplo entre los muchos que ahora mismo podemos estar. ¿Sabe? Cuando la situación con Sodoma y Gomorra, ya para Israel eso ya era conocido. Recordemos que eso tuvieron que haberlo vivido antes. Y nosotros lo encontramos a la altura del libro de Génesis. Cuando se acercó Abraham con Dios para discutir esta situación de que Dios estaba decidiendo enviar a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero Abraham se acuerda que allá está su familiar Lot. Para que notemos sí cómo es esto de tardo en la ira y que le cuesta. Y lo que tenemos ahí en ese momento es que Abraham comienza como a negociar con Dios. Y le dice que a lo mejor ahí hayan 50 justos. ¿Y qué es lo que nos tiene o lo que nos presenta la narración en el libro de Génesis? Nos dice, quizás ahí hayan 50. Y viene Dios y le dice, por su misericordia, porque es piadoso, porque es todo amor, porque es amor. Y se cumple que es tardo para la ira. Le dice, si hay 50 justos, por amor a esos 50, pues no he de destruir a Sodoma y Gomorra. Pero sabía Abraham que no habían 50. Y Dios aún más. Y es cuando entra como el negocio. Y dice, a lo mejor hayan 40. Quizás hayan 40. Bien, por amor a esos 40. Note la paciencia de Dios. Note de verdad el amor por ser fiel a los justos, a los temerosos de Él o a Él. Cómo en realidad se vive solo en este escenario o en este recuento que le estoy haciendo. Cómo en realidad se cumplen las palabras del verso 6 y las palabras del verso 7 de Éxodo 34. En todo momento Dios siempre lo ha cumplido. No le ha faltado lo fuerte que es o lo poderoso que es, lo misericordioso, lo piadoso y lo tardo para airarse. Como tampoco le ha faltado lo que continúa. Y dice, a lo mejor hayan 30. No, te pedían de 50. Luego a lo mejor hayan 20. Y aún así llegaron, usted lo conoce, hasta 10. Y déjeme adelantarme un poco. Aunque Abraham le hubiese propuesto 5, y aunque Dios lo hubiera aceptado y le hubiese dicho 5, por amor a los 5 justos, no destruyo Sodoma y Gomorra, aún así siempre iba a salir Dios destruyendo. Porque en medio de aquellas dos ciudades, de aquellas dos ciudades, que si no mal calculamos cuánto debería haber de población, coloquémoslo que 5,000 personas por ciudad, 5,000 por Sodoma y 5,000 por Gomorra. Estamos hablando de 10,000 personas. Pero en 10,000 personas no encontraban 5 personas temerosas de Dios, justas o viviendo en rectitud. Porque solo vivían 4 personas. Para ese momento todavía contaba toda la familia de Lot. Lot, su esposa y sus 2 hijas. Para el momento en el que Abraham está dialogando con Dios, todavía la familia está completa. Solo habían 4. Aunque al final conocemos por las Sagradas Escrituras que al final solo uno era el justo. De todas aquellas dos ciudades, de todos los habitantes de aquellas 2 ciudades, incluyendo la familia de Lot, al final solo uno fue el justo. Lot, recordémoslo cuando dice, y libró al justo Lot. Termina resumiendo todo eso el apóstol Pedro. Y libró al justo, refiriéndose solo a uno. Bien, ¿podemos notar ahí lo tardo para la ira? Sí, porque cuando Dios decide, le dijo a la altura del capítulo 26, siempre del mismo libro de Génesis, le dice, porque el pecado de Sodoma y Gomorra, la perversidad de la maldad de Sodoma y Gomorra, ha subido hasta mí, le dijo. De punto. ¿Qué significa eso? De punto, le dice Dios.
de punto. Es como decir, ya no puedo soportar más, ya no puedo tolerar más, no puedo ya ser más compasivo, más misericordioso. Fueron muchos años en maldad, muchos años en perversidad. El pecado de Sodoma y Gomorra había alcanzado hasta Dios y ya estaba de punto. Bien, entonces cuando Dios se describe a sí mismo ante Moisés, para que Moisés conozca con quién está tratando. Nuestro Dios no es difícil ni de tratar con Él, ni de llegarse a Él, ni de que nos reciba. ¿Cuántos ahora le conocemos a nuestro Dios así? No cuántos sabemos, sino, pero yo sé que de saber, muchos sabemos. Hemos escuchado que Dios es todo amor, que Dios es toda misericordia, que Dios es toda bondad, que Dios es compasivo. Como también sé que hemos escuchado que Dios es fuego consumidor, que Dios castiga al malvado, que Dios no tolera la perversidad. También hemos escuchado esto y es parte de su descripción. Pero más que saberle, es cuestión de creerlo, es cuestión de conocerlo. Y ahora es Dios mismo a Moisés diciéndole: Jehová, Jehová, fuerte, es decir, poderoso, misericordioso. Tengo mucha misericordia, Moisés. Tengo mucha misericordia. Sí, tanta hasta el día de hoy. Nosotros mismos, sin ir a historias bíblicas, sin ir a acontecimientos escriturales, usted y yo podemos darnos cuenta de lo misericordioso que es nuestro Dios. Un ejemplo claro, palpable. Nótese que Dios nos responde. Dios nos responde a nosotros de la manera en que nosotros estuviésemos respondiendo si fuera con nosotros el caso. Si Dios respondiera de la manera en como nosotros nos lo merecemos, posiblemente usted y yo no contáramos ni con la oportunidad de vida, ni con la oportunidad con Él. Si Dios reaccionara de la forma en que nosotros reaccionamos muchas veces con nuestro prójimo o en relación con nuestro prójimo, ese mundo fuera un caos. Maravilloso nuestro Dios, misericordioso. Desde aquel momento que se le descubre a Moisés, seguro que Moisés se sintió muy halagado, muy contento de saber que tenía un Dios que superaba a todos los que él conocía, porque de alguna u otra manera, aunque era hebreo, recuerde que fue creado bajo una disciplina o una crianza egipcia, en la realeza, bajo los derechos y los privilegios de Faraón. Pero sí, no se le había parecido nunca, aunque estuvo en casa de Faraón, un Dios con el que pudiera hablar y que se pudiera describir a sí mismo ante él. Y en el momento de estarle entregando el pacto, decirle: Moisés, yo soy un Dios fuerte, es decir, poderoso, misericordioso. Mi misericordia alcanza, es extensa. Quiere decir que si nos quedamos fuera de la misericordia de Dios, es porque fue mucho lo nuestro. Nuestra perversidad, nuestra maldad, nuestra falta, nuestra indiferencia hacia Él, nuestra falta de voluntad fue extrema. Tanto para no alcanzarnos la misericordia de Dios, tendría que ser así. Nuestro deseo de pecar, nuestro deseo de perdernos, el deseo de no querer soltar lo que me aleja de Dios, o lo que me lleva a alejarme de Dios, lo que me llevará a un lugar diferente del que Dios me está prometiendo, tendría que ser demasiado extremo para que no me alcance la misericordia de Dios, para que rebase la ira de Dios. Porque dice: es tardo para la ira, le cuesta
Pero tendríamos entonces, como decimos popularmente, que rebasar la ira de Dios. Nos tocaría como aquellos padres cuando dicen: mira, en una de esas de tantas vas a lograr que me va a rebasar la ira, me vas a colmar la paciencia, decimos como padres. ¿Será que espiritualmente así nos pueda pasar? Bueno, en ese momento Dios se está describiendo ante Moisés. Se está describiendo a sí mismo y le dice lo que Él es. Y le dice: Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia, mucha misericordia. ¿Qué tanto? Note qué tanto. En el verso 7. Tanto que no tiene problemas de memoria. No hay olvido. Maneja muy bien. Lo que promete, lo cumple. Lo que dice, lo lleva, independientemente de cuánto pase en número, tanto en edades como en cantidades. Verso 7, revise conmigo. Que guarda en misericordia. Ya dijo que era misericordia, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Dice, grande en misericordia, tanto que guarda, dice, a millares, a miles. Dios no tiene problemas. No tiene problemas para ser misericordioso con miles, con grupos o cantidades de miles a la vez. Ahora mismo está siendo misericordioso con usted y conmigo, y junto a nosotros dos hay miles con los que Dios sigue siendo fiel en misericordia y tiene para darles a todos ellos también. Y nosotros, si ya le dimos a 2, no queremos darle a 3. No, carga se nos hace, es imposible se nos hace el cuarto y el quinto. Nuestro Dios, miles. Verso 7. Que perdona la iniquidad. Soy un Dios que perdona, Moisés. Perdona la maldad, perdona el pecado, perdona la infracción, perdona la desobediencia, la perdona. Se está describiendo. Y luego dice, perdonó también la rebelión, es decir, la rebeldía, perdonó el pecado. Pero también le dice, de ningún modo tendré por inocente al malvado. Pero aquel que persiste en pecar, aquel que no ve la oportunidad de abrigarse o cobijarse o buscar o defenderse o en la misericordia que soy o que le estoy dando, aquel que no goza o no busca, ¿sabe? Dice, no la tendré por inocente. O sea que por nuestro Dios no queda. Por nuestro Dios no hay problema. ¿Sabe? Si es de Dios que depende, nuestro Dios está al alcance de todo. Sí, así como lo dijo el apóstol Pablo a los atenienses, allá a la altura del capítulo 17 del libro de los Hechos. La verdad, palpando, aunque sea palpando, le podemos hallar. De acuerdo a lo que se está describiendo, a Dios a ciegas, a tientas, palpando podemos dar con Él. Tendría que ser mucho el deseo, vuelvo a repetir, mucho el deseo de pecar. Tendría que ser mucha la indiferencia. Tendría que ser grande el deseo de querer vernos condenados, de no querer saber del lugar que nos está prometiendo. Tendría que ser verdaderamente ese nuestro deseo para no disfrutar del privilegio grande como ser el salir perdonado de iniquidad, rebeldía o pecado. Tendríamos que querer realmente el ser tomado por culpable de lo malo. Porque dice nuestro Dios, cuando se describió a sí mismo ante Moisés, le dijo, no tendré por inocente al malvado.
Es decir, conmigo solo se pierde o solo pierde el que quiere ser malvado, el que quiere ser perverso, el que quiere ser desobediente. Ese es el que pierde. Pero no por Dios. No porque Dios quiera, sino porque es lo que Él desea. Esto está como cuando el hijo no quiere volver a la casa del padre y el padre está por todos los lugares, por todos los modos, ¿sabe? Todas las puertas abiertas, puertas y ventanas. Pero es el hijo el que no quiere regresar. Es el hijo el que quiere continuar en esa vida. ¿Qué más va a hacer el padre? Así toca con nuestro Dios. Cuando Dios se describe ante Moisés a sí mismo, fue maravilloso ese momento. Y solo imaginemos a Moisés escuchando el tipo de Dios que se gastaba, el tipo de Dios al que servía. Pero ahora escuchémoslo a través de la Biblia. El tipo de Dios que tenemos, que de perdernos será simplemente nuestra elección. ¿Sabe? De no querer regresar a la casa de nuestro padre, simplemente no es porque no tengamos casa ni porque no tengamos padre, sino que no quiero regresar. Pero por nuestro Dios no falta. Ahora note esto que es nuestro Dios. En esta descripción que se a sí mismo le dice que visita la iniquidad de los hijos sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Antes ha dicho, grande en misericordia, tanto que guardo misericordia, poder cuidando en misericordia o en piedad a miles. Tan extenso en esto, tan fiel en esto, que puedo llegar hasta la tercera y cuarta generación. A los hijos, dice, a los padres, los hijos y los hijos de los hijos, hasta llegar a la cuarta generación. Y cumpliendo con esa promesa, con eso que he dicho, confirmando lo que he dicho. Sí, así es. Es decir, usted y yo al rato, hoy estamos siendo beneficiados en parte. ¿Qué sabe si usted y yo, en parte, estamos alcanzando misericordia por algún justo que tuvimos en 3 generaciones atrás, o 4 generaciones atrás, 2 generaciones atrás, o la generación anterior? Es decir, la del bisabuelo, el tatarabuelo, la del abuelo. Dios, cuando se describe ante Moisés, le dice, yo guardo, Moisés, y cuido, proveo, misericordia, piedad, tardo en la ira, la tercera y cuarta generación. Pero también alcanzo a visitar hasta tercera y cuarta generación cuando hay maldad, cuando hay perversidad. Si es por el lado de justicia, yo puedo ir bendiciendo esa descendencia hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuánto estamos trabajando por nuestra tercera y hasta por nuestra cuarta generación? Dios puede reconvenir a alguno de los nuestros, como le dijo a David: si tus hijos y los hijos de tus hijos me siguen fielmente, así como lo has hecho tú, no te faltará heredero en el trono. Es la fidelidad de Dios. Aquí está tratando con lomos o descendientes de Abraham. Son generaciones atrás, note, Abraham, el hombre fiel, el hombre de fe, el hombre de justicia, el hombre de rectitud y el justo, caminando bajo el temor de Dios. Vamos a Isaac, luego a Jacob, y de Jacob a los 12 hijos de él, que formaron las tribus de Israel, y Moisés y los que están ahí esperando la ley. Son la generación, son esa cuarta generación
Se cumple. Cuando Dios le dice, visito hasta la tercera y cuarta generación. Recordando las palabras del salmista, de David. Dijo, joven fui, dice David, y he envejecido. A lo mejor ya estaba viejo para ese momento que escribió el Salmo. Dice, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si la comparamos con este dato, es posible que esa descendencia de la que está hablando David, que seguro está hablando por sí mismo, está diciendo que Dios es tan fiel, que va proveyendo, va cuidando, va bendiciendo y va trayendo a partir de aquel justo, de aquel su hijo, de aquella su hija, de aquella su sierva o de aquel su siervo, que caminó bajo rectitud, que caminó bajo su voluntad, que caminó bajo su temor y que es parte de lo que Él guarda. Dios es tan fiel. Podemos asegurar nuestra descendencia. Podemos asegurar las generaciones a partir de nosotros. A partir del formato de la obediencia. A partir de que creamos que Dios se puede describir de la misma manera que se nos describe a nosotros, al resto de nuestra generación. De esta misma razón, por esta misma razón, Moisés más tarde, en un momento en el que el pueblo se rebeló y el pueblo estaba difícil de manejar, y Moisés se acordó de estas palabras y se las dijo a Dios. Ya no fue Dios, sino Moisés, como recordando esa conversación, recordando esa plática. Y mire cómo lo hizo. Revise conmigo, porque más tarde, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, dice así, Deuteronomio, quinto libro de las Escrituras. Y dice, Deuteronomio, antes del libro de Josué, en el capítulo 14, y le dice, cuando esté en el momento en el que el pueblo de Dios está difícil, y entonces dice, perdón, números, discúlpenme, números, en el capítulo 14, mire cómo estaba el pueblo, en el verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esto es duro, que Dios lo escuche. Ya lo va a provocar a ira a este pueblo. Pero en esto estaban, buscándose a alguien que los condujera a Egipto, que los llevara de regreso, murmurando en el desierto, llorando, quejándose. Ya no querían ser guiados por Moisés. Un poco más adelante, a la altura del verso 17, ve esto, verso 17 del capítulo 14. Ahora pues, yo te ruego, le dice Moisés, que sea magnificado el poder del Señor como lo has hablado diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Sabía Moisés que Dios estaba resuelto con esta decisión, porque le viene aguantando y soportando. Ha sido tanto lo que ha tenido que hacer con Israel.
Pero Israel no entiende. Israel cada vez más complica las cosas, complica el camino hacia la tierra prometida. Murmura, se queja. Pero nos parezcamos al Israel de la Biblia. Y que la nación ahora, o las naciones murmuradoras, querelladoras, nos quejamos de todo y por todo, complicamos las cosas y al rato pensamos que es mejor así como estábamos en el mundo que como estamos ahora que alabo a Dios y que le sirvo. Pues esas eran las palabras de Israel. Y en ese momento fue cuando dijo Moisés: que no deje de ser glorificado y magnificado tu nombre, y que se siga haciendo y cumpliendo como has hecho ahora. Tú has dicho: tardo para la iniquidad, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, aunque sé también que no tendrás por inocente al culpable. Pero sé que visitas la maldad hasta la tercera y cuarta generación. ¿De dónde sacó Moisés esto? De la conversación que tuvo con él cuando le iba a dar los 10 mandamientos. Y se acuerda Moisés de esas palabras. Y es cuando se lo dice a Dios. Entonces, un poco más adelante, dice Dios cómo va a ser. Escucha a Moisés. Claro, Dios no tiene problemas de memoria, ya lo dijimos. Y por esta razón, a la altura del versículo 25, a la altura del versículo 26, disculpen. Verso 26 dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas o las quejas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Esto es lo único que he escuchado Dios. Ha tenido que aguantarle bastante para que ya Dios esté decidiendo. Están rebasando su ira. Y dice, o su paciencia: diles, vivo yo Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré. ¿Qué es lo que ellos querían? ¿Qué es lo que ellos dijeron? O nos regresamos al Egipto, o mejor morimos todos en este desierto. Bueno, pues eso va a pasar, dice Dios. Pero no lo voy a hacer así como ellos quieren. Era la hora más barata para Dios destruirlos y que se murieran todos. Pero no, recordemos que el grande misericordia es tardo para la ira. No se va a dejar provocar por los israelitas, no se va a dejar provocar por el humano. Tiene que pasar mucho. Esto fue lo que hizo. Verso 29: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mano y juré de hacer habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, ellos sí conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, o sea, vuestra murmuración. Dice Dios: sí, tengo que seguir cumpliendo lo que soy. Entonces 40 años vagan por el desierto. En esos 40 años, todos los que murmuraron, todos los responsables, a los que no voy a dejar por inocentes, aquí se quedará su cuerpo en este desierto. No entrarán a la tierra prometida. Dios mediante, hemos de continuar nuestra enseñanza de Dios se describe en una segunda parte a partir de este caso, para que notemos que hemos de aprovechar la bendición de que nuestro Dios es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, pero que también perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero esto ahora lo hemos de dejar aquí. Primero Dios, nos hemos de ver en el próximo programa. Hasta aquí, ¿en cuánto le ayuda esta enseñanza? ¿En cuánto le hace rectificar, recapacitar, meditar, replantearse? Comuníquese con nosotros. Mientras tanto, escuchamos una exposición de la Biblia en 60 segundos.
Este es el huerto de Edén en 60 segundos. El huerto de Edén era el lugar que Dios proveyó para los primeros seres humanos, un paraíso sobre la tierra. El huerto era el sitio donde lo celestial y lo terrenal coincidían. Dios paseaba en el huerto junto con el hombre y la mujer. En muchos sentidos, Edén puede considerarse el primer templo y Adán el primer sumo sacerdote. Luego, cuando se construyó el templo en Jerusalén, estaba adornado con representaciones de flores, árboles y frutas para evocar la memoria del huerto de Edén. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, vemos que la nueva Jerusalén, la eterna morada de los fieles, es un gran jardín. En ese jardín crece el árbol de la vida, como en el huerto de Edén. Ese huerto de Edén. Ando buscando y no encuentro la felicidad que me pueda llenar. Y es que sin ti no tengo nada. Tú eres camino, vida y verdad. Vivir sin ti es no tener vida, porque sin ti no sabes. Sintonía de TV Estrella, Canal 25, en punto de las 4 del día jueves y el día viernes. Hoy hemos iniciado nuestro estudio. Dios se describe ante Moisés, asimismo se describe diciendo que es un Dios de misericordia, de poder, de piedad. Pero a la vez, dice, es un Dios que alcanza en misericordia hasta la tercera y cuarta generación. También caso contrario, dice, pues no deja por inocente al culpable, pero sí está dispuesto a perdonar. Mas le hemos dejado para una segunda parte, donde Dios se vio ante la conversación con Moisés, cuando Moisés le recuerda lo que le ha dicho en el monte Sinaí. Dios primero lo hemos de terminar el día de mañana. Mientras tanto, saludamos a nuestra hermana Rosa Hernández, nuestra hermana Pati Rivera, nuestra hermana Elba Leonela Martínez, nuestra hermana Gabriela Aguilar y nuestra hermana Tania Yulisa Mejía, quien está en sintonía de su programa Biblia Abierta, y así a todos nuestros amigos que vía Facebook y vía YouTube están en sintonía del mismo. De igual manera a todos nuestros hermanos y amigos que están a través de la televisión vía cable a la altura de TV Estrella Canal 25, todos ellos en sintonía de su programa. Dios mediante, nos hemos de poner en contacto, en sintonía, el día de mañana, primero Dios, en punto de las 4, para continuar con nuestro estudio, Dios se describe, y poder conocer esa preciosa continuación. En Jesucristo nuestro Salvador, le deseo lo mejor de lo mejor para su vida espiritual. Dios bendiga a su familia, Dios bendiga su vida. Que sin ti Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la iglesia de Cristo.